Hola a todos y bienvenidos a un video más sobre herramientas para la investigación. Hoy vamos a ver cómo referenciar sin la información completa. Previamente habíamos visto los elementos básicos de una referencia, que son el quién, cuándo, qué y dónde. Básicamente, con estos elementos podemos identificar específicamente la fuente que estamos referenciando en el texto de nuestra investigación y podemos saber quién, es decir, el autor o autores que escribieron el texto o la información que yo estoy citando, cuándo se publicó esta información, qué tipo de información o qué información, qué tipo de fuente se publicó y en dónde puedo encontrar esta fuente, es decir, la editorial, el nombre de la revista, el sitio web, la URL, el número DOI, etc. Sin embargo, hay ocasiones en que no podemos encontrar algunos datos de nuestras fuentes bibliográficas, por lo que debemos cambiar un poco el formato que vimos previamente. Pero antes de decidir qué información nos falta, debemos cerciorarnos de buscar completamente los datos y verificar que efectivamente no se encuentren en nuestra fuente. Les voy a dejar aquí en este video un enlace de un video previo que ya hicimos acerca de cómo encontrar la fecha de publicación de documentos electrónicos o de sitios web. Y también les voy a dejar en este video un enlace donde ustedes pueden encontrar un catálogo de información completa de registros ISBN, en donde pueden encontrar el catálogo de varios países a nivel mundial. Entonces, ya definiendo cuál es la información que nos falta, vamos a ver cómo se debe citar y cómo se debe referenciar cuando nos falta algún tipo de información. En este caso, vamos a ver cómo se hace dependiendo de la información que falta. Entonces, si nos falta información del autor, lo que debe ir en la referencia al inicio es el título de la fuente, seguido de la fecha y los demás datos de dónde puedo encontrar esta fuente. En la cita va a ir el título seguido de la fecha. Si falta información de la fecha, entonces la cita debe ir con el apellido del autor y vamos a seguir, como no hay fecha, de las letras S.F. que significa sin fecha. Igualmente, en la referencia vamos a poner autor, punto, entre paréntesis, S.F. cierra paréntesis, seguido del título y los demás datos de la fuente, que ya vimos en el video anterior qué tipo de datos debe llevar cada fuente. Ahora, si nos falta el título del documento, lo que vamos a poner, o de la fuente, lo que vamos a poner es el autor y la fecha en la cita, y en la referencia empieza el autor, luego la fecha, y vamos a describir el documento, es decir, vamos a decir qué tipo de documento es, si es una imagen, si es una tesis, si es algún tipo de documento especial, pues aquí lo vamos a poner y enseguida vamos a poner los datos de la fuente. Ahora, si falta el autor y la fecha, lo que va en la cita es el título seguido de S.F y en la fuente, en la referencia, va el título en primer lugar, seguido de la fecha y seguido de los demás datos de la fuente. Si nos falta el autor y el título, entonces en nuestra cita va a ir la descripción del trabajo y la fecha. Y lo mismo en la referencia, vamos a empezar con la descripción del trabajo, seguido de la fecha y los demás datos de la fuente. Si nos falta la fecha y el título, entonces vamos a poner el autor y el S.F en la cita, si se dan cuenta queda igual que esta segunda opción. Sin embargo, la referencia cambia porque en vez del título va a ir la descripción del trabajo o del documento.
Ahora, si falta autor, fecha y título, vamos a dejar la descripción del trabajo o del documento o de la fuente y vamos a poner ese punto F y lo mismo en la referencia empieza con descripción del trabajo seguido de ese punto F punto entre paréntesis y seguido de la fuente o de los datos de la fuente. Ahora, si falta la fuente por alguna situación que no podamos referenciar, pero tomamos información de algún lugar para nuestro documento, en la cita vamos a poner el apellido de la persona o del autor y le vamos a poner la palabra comunicación personal y la fecha. Por lo que no tiene fuente y no puede ser consultada posteriormente por los lectores, entonces la referencia no se va a agregar. Entonces, este tipo de fuente es una excepción. Vamos a tratar de que no sea tan común en nuestros documentos de investigación. Ahora, si los autores o el autor o la autora son anónimos, entonces en la cita vamos a poner anónimo seguido de la fecha y en la referencia, en vez del nombre del autor, vamos a poner anónimo seguido de la fecha, título y los demás datos de la fuente. Aquí les voy a dejar las referencias para que puedan consultar la información completa y esto sería todo por hoy. En este video ya hemos terminado. Si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Que tengan excelente semana.